iniciando una nueva serie. Aquí en la iglesia siempre los domingos lo dedicamos como a temas específicos, pero con fundamento de la palabra. Y hoy comenzamos un tema que se llama Mejor Juntos. Y a veces hemos escuchado que solo se llega más rápido, pero en compañía como que se hace mejor. A veces de repente tenemos una vida de muchos triunfos, pero estamos solos. Recuerdo cuando hace varios años hice una maestría y había una profesora que era doctora en algo, o sea, era ingeniera, tenía una maestría y tenía un doctorado. Era una excelente profesional. Ella llegaba a la universidad. Recuerdo, yo llegaba en un transporte que llegaba a la universidad como a las 6:40 de la mañana. Cuando yo llegaba, ya el vehículo de esta profesora estaba ahí. Yo me iba como a las 6 de la tarde y estaba esa profesora trotando por la universidad. Y a veces nos quedábamos estudiando hasta las 9 en la universidad y se veía la luz de su oficina encendida. Ella nunca se casó. Y ella solo vivía para hacer una catedral. Ella vivía muy sola. Y era una persona que cuando nos daba clases se notaba la amargura. Era una persona muy amargada y que le costaba mucho relacionarse. Y a veces nosotros podemos llevar vidas muy solos. Y de hecho, hasta hay un dicho que dice, es mejor solo que mal acompañado. Pero yo diría, más que mejor solo que mal acompañado, que a veces no sabemos seleccionar la compañía. Y ahí viene el error, con quién andamos. Que de ahí viene el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo creo que cuando estamos en compañía estamos muy bien. Me acuerdo cuando estaba pequeño, todas las casas de mi familia estaban cerca de la casa de mi abuela. Y mi abuela era una señora del campo y le gustaba mucho la agricultura. De hecho, ella hubo un momento que donde vivíamos hubo una invasión de unas propiedades de ella y mi abuela se metió en la invasión y cercó un trozo de terreno y dijo, este de mi hijo mayor en la invasión. Ella cercó 3 terrenos para 3 hijos. Y en cada terreno ya cultivaba plantas. Y cuando cultivaba, tomaba a todos sus nietos, que éramos como 5, nos paraba temprano, cuando estábamos de vacaciones y nos llevaba con ella. Unos días era sembrar mandioca o yuca, otros días era sembrar maíz, otros días era sembrar caraota, otros días era recolectar hierbas porque mi abuela tenía cabra. Lo cierto es que nosotros disfrutábamos juntos, andando con mi abuela, haciendo esas actividades. Y crecíamos, y diría que éramos muy felices en esa época, porque nuestra diversión era salir temprano con nuestra abuela y hacer algo que era diferente. Y mientras estábamos pequeños, o sea, fuimos niños muy unidos. Sin embargo, a medida que vamos creciendo, como que nos vamos separando. Y otra cosa que le agradezco a mi abuela es que, aunque era católica, me enseñó de Dios. Y por ella conocí a Dios. Y por mucho tiempo fui muy católico. De hecho, en cierta oportunidad en mi adolescencia pertenecí a un grupo de estudiantes universitarios y se reunían en un seminario. Y había una disciplina donde todos los domingos llegábamos a las 8 o 9 de la mañana a estudiar. Almorzábamos ahí, a las 2 o 3 se jugaba un deporte. En este seminario, la mayoría de los sacerdotes eran del mismo español o argentino. Bueno, ustedes sabrán qué juego se jugaba a las 2 o 3 de la tarde. Si estos sacerdotes eran de origen español o argentino, se jugaba fútbol. Y después del fútbol, ellos se reunían con los jóvenes y tocaban temas sobre familia, sobre hermandad y sobre Dios. A pesar de que era católico, o sea, se sentó Dios en mi corazón. Pero llegó un momento en que yo quería conocer el mundo y saber que había más allá, porque toda la vida estuve bajo el mundo, vamos a decir que bajo la cubierta de Dios, pero a veces como que uno no lo honra. Y tenía esta curiosidad de que había más allá, hasta que llegó un día que me fui. Y cuando me fui, me costaba mucho hacer amigos afuera porque yo no decía groserías, lo puede certificar mi esposa. Pero la mayoría de las personas que conocía, de cada 10 palabras que decían, 11 eran groserías. A mí se me había enseñado a valorar a la mujer y la mayoría de las personas que conocía prácticamente las juzgaban con la
solo es mejor. Porque en el seminario se preocupaban tanto que ellos nos daban como parámetros para tener una pareja. Y yo decía, pero ¿por qué tiene que ser así? Pero en el fondo yo no estaba mirando. Y yo no lo veía en ese momento. Y había una hermandad donde todos buscaban el bien del otro. A veces el bien del otro es que tener una novia en este momento, estás muy joven, estás estudiando, debes estudiar, te vas a distraer. Y yo lo veía como una intromisión. ¿Qué nos dice eso? Que mi alma lentamente estaba muriendo, porque el alma cuando uno se relaciona muere lentamente. Y yo en eso de supuestamente salir a conocer el mundo, me quedé solo. Y mi alma poco a poco comenzó a morir, porque a pesar de que tenía valores, estaba lejos de Dios. Y yo decía, solo es mejor. O sea, leo la Biblia, leo buenos libros, no consumo alcohol, tengo amigos sanos, ¿para qué ir a una iglesia? Y por mucho tiempo estuve en esto de tratar de experimentar cómo se vive afuera. Estuve en eso de, tú sabes que quiero probar, quiero saber qué hay en el mundo. Pero mientras más probaba, más me alejaba. Y en algún momento llegué a vivir esto de que las personas solitarias tienen una vida difícil y sin sentido. Porque es como que, o sea, me fui de mi casa a los 17, vivía en una residencia solo. Y al llegar a mi cuarto no había nadie. Y mi familia estaba en su casa, pero yo había decidido vivir solo. Yo soy independiente, no necesito de nadie, conozco de Dios. ¿Para qué? O sea, pero estaba solo. A veces pasaba enfermedades y las mataba todos. Cuando estaba, o sea, me recordaba cuando estaba en casa y tienes a tu mamá que te hace una sopa que está pendiente, tienes a tu abuela, tienes a tu familiar, pero cuando estás solo, y si te sientes muy mal, tienes que salir adelante. No estoy diciendo que ser independiente esté mal, sino cuando tomamos la iniciativa de que nos quedamos solos, que no tenemos como un equipo de apoyo. Y durante un buen tiempo comencé a vivir solo. Y iba a fiestas, pero como que no había más allá. La realidad es que todos deseamos relacionarnos y queremos ser parte de un grupo. Me comencé a dar cuenta de que yo tenía que pertenecer a algo, pero los grupos que buscaba como que no me funcionaban. Los grupos que yo buscaba me alejaban de Dios. Resulta que en el 2001, estaba graduándome y en la universidad se suman personas para ir a X país a llevar como, vamos a decir, que proyectos de trabajo comunitario. Recuerdo que cuando nos estaban capacitando para ir hacia otro país con estos proyectos, comenta uno de los que nos está capacitando que siempre en estos grupos se forman alguna pareja y alguien conoce a alguien y siempre sale algunos novios. Y yo era muy objetivo, yo era muy centrado y yo digo entre mí, esta persona sí debe gustarla, y estoy aquí es porque voy a este país. De hecho, nos pagaba todo el gobierno porque íbamos a representarlo en una actividad comunitaria y yo iba con mi objetivo. Pero resulta que en ese viaje conocí una morena muy bonita. Y yo la vi y dije, bueno, está bonita, pero yo voy a esta. Y el punto es que conociendo a esta morena, cabello largo, yo cuando la vi, yo dije una vez, ¿y por qué no? Y ustedes saben por qué no al por qué no. Y siendo amigos, yo tuve que hacer un viaje a la capital del país. Y ella no era mi novia, pero me dijo, puedes ir a visitar a mi mamá. Y cuando voy a visitar a su mamá, ella tenía un primo cristiano. Y
un amigo con otras intenciones, vamos a ser sinceros, ellos ya asumían que la persona que yo era el novio de aquella mujer. Y él me decía mucho, hay que relacionarse ahí del sol. Y a mí se me quedó eso de ahí del sol, ahí del sol, ahí del sol. Porque en el fondo, no hay como vivir la vida acompañado. Yo todavía en esta época vivo solo. Y en el fondo yo quería tener una familia. En el fondo quería comenzar una porque mi familia materna y paterna se habían fragmentado mucho. A veces en la familia pasan cosas que van deteriorando y llega un punto, o sea, no sé si ustedes todavía pasó donde tú dices, tengo que salir y comenzar algo diferente, porque esto está tan fracturado que yo no lo voy a sacar. Y a mí me tocó algo así. Mi familia estaba muy fracturada y más bien todos hacían todo lo posible por moverse, para no recordar la crisis. Y en ese momento de soledad comencé a frecuentar a esta mujer que también estaba alejada de Dios. Y yo me recuerdo que un día yo dije, como los dos habíamos hecho un pacto de que ninguno nos vamos a meter en ninguna religión, yo digo, voy a ver qué hay en esas famosas iglesias, porque yo tengo que tenerlos alegados de la Biblia, leo los testigos para que ella se convenza de que esos dogmas nos manipulan y nos manejan. Yo tengo que sacar la idea de la virtud de la religión, imagínense. Y me fue a visitar una iglesia y no le dije nada. Entonces cuando me lo pienso, estoy en la primera fila haciendo oración de fe. Que hice 62. Pero ella nunca supo que yo estuve en esa iglesia. Ella lo supo, hace como 4 o 5 años que lo cometieron un poquito. O sea, en esta época ella no lo supo. Y yo luchaba por alejarme de los cristianos. Pero en el fondo yo quería estar. Y a lo mejor algunos se parecen a mí en esa historia, y a lo mejor algunos están luchando, pero son luchas normales, porque Dios nos llama y nosotros que, o muchos como yo, que eran rebeldes, queremos ir en la línea contraria. Entonces, como dice aquí, las personas que tienen buenos amigos para ayudarles pueden manejar fácilmente situaciones difíciles. Entonces no es lo mismo manejar una situación difícil solo que acompañado. Les comento que hubo en una oportunidad los hombres que estaban en una empresa, los dos estaban casados y el día menos pensado la empresa quebró. Cuando la empresa quebró, ambos se quedaron sin trabajo. Uno cuando le dijo a la esposa que la empresa había quebrado, la esposa automáticamente lo abandonó. Él tenía un buen sueldo, ellos tenían buen sueldo y buena vida. Cuando la esposa vio que no podía darle la buena vida porque era un desempleado, ella lo abandona. En el otro caso, la esposa decidió acompañarlo. En uno de los casos, él no solo que la esposa lo abandona, sino que él no tenía amigos, porque los amigos que él tenía eran amigos a su nivel, personas con dinero, personas con etiqueta, personas que salen en viaje, o sea, supuestamente personas con un nivel superior. ¿Qué pasó cuando él dejó el nivel superior? Ya no estaba en ese nivel, ya no estaba en ese estado. Él quedó solo. El otro, por otro lado, apenas lo despiden, comenzaron conflictos con su esposa, pero él tenía algunos amigos verdaderos. Y él llamó a sus amigos y les dijo, o sea, no les dijo que le dieran dinero, sino que les dijo que lo acompañaran en este proceso difícil, que lo ayudaran a tomar buenas decisiones, que si lo veían desviarse, lo ayudaran a enderezar el camino. Y ambos comenzaron una crisis. Uno quedó solo, al final perdió el hogar y quedó enfermo. Quedó confinado a una vida solitaria, quedó en las cárceles de su soledad. El otro pudo mantener su matrimonio, salieron más fortalecidos del matrimonio y sus amigos hasta lo ayudaron a emprender un negocio. O sea, él lo que ofreció. ¿Y saben cuál fue la diferencia entre ambos? Lo que marcó que uno crecía y el otro no. La presencia de personas que lo apoyaron en este momento. Porque saben, en momentos difíciles es que conocemos con quién contamos.
Por eso es que dice un dicho, en la enfermedad y en la cárcel se conocen los amigos. Y miren lo que dice Vicente, que eso fue lo que el primo de aquella morena me dijo. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y apoyarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. En el tiempo que yo viví solo, yo pasé por muchas crisis, pero estaba solo. Tenía que pasarla solo, tenía que levantarme solo, y a veces no provocaba nada, y daba tristeza no tener con quién hablar, pero era mi decisión. Yo tenía que ser independiente, vivir solo, y si me estoy muriendo, me muero solo. Y en la adolescencia y juventud tendemos a pensar eso. Necesito la gran independencia, pero la vida no se vive en independencia, se vive en interdependencia, aprendiendo a compartir con las personas, aprendiendo a vivir en compañía, porque no fuimos diseñados para vivir solos. Dios es tan sabio que en su sabiduría, desde el principio diseñó una familia, y una familia con un papá, con una mamá y unos hijos que acompañan. De hecho, ¿qué es la iglesia? Y lo hemos dicho varias veces, la iglesia es una familia. Y este versículo nos recuerda que la vida se vive en grupo. Estos versículos nos recuerdan que los corazones se hicieron para estar en unidad, que fuimos diseñados para amar, pero que podemos caer en el error de solo amarnos a nosotros mismos y transformarnos en egoístas. Entonces, vamos a analizar tres formas o tres cosas con las que nos conectamos a las otras personas. El primer motivo por que muchas veces no nos conectamos con otras personas es que podemos tener una visión errada de Dios. ¿Y saben qué pasa? Inconscientemente, un 99,9% de las personas tendemos a ver a Dios como a mamá. Y tendemos a darle características a Dios de nuestro papá. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un papá golpeador? ¿Cómo vemos a Dios? Si tenemos un papá egoísta, ¿cómo vemos a Dios? Y si papá se fue de la casa, definitivamente Dios no existe. Muchas veces tenemos el mal concepto de pensar que Dios es como papá. Entonces, si papá no me ama, Dios no me ama. Si papá no le importa cómo me siento, a Dios no le importa cómo me siento, pero Dios es papá. Y muchas veces cometemos el error de darle a Dios las características de nuestro Padre terrenal. Y resulta que a lo mejor Él murió, a lo mejor Él se fue, a lo mejor Él no estuvo, o estuvo en la casa, o estuvo ausente, o estuvo en la casa y fue violento. Y equivocadamente decimos que así es Dios. Y tenemos una población que dice mucho ser ateo, pero cuando usted habla con un ateo, muchas veces no es un ateo, en el fondo tiene algún resentimiento con Dios, porque un ateo también no cree en Dios. Y si se ponen a ver, en sí la sociedad acepta la existencia de Dios. Y les voy a dar un ejemplo tan sencillo como este. La historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Algo tan sencillo como esto. El segundo punto por lo que a veces no confiamos en Dios o no hacemos amigos o no nos relacionamos con las personas es porque tenemos una visión errada de los otros. Nadie es digno de mi confianza. De hecho, hay un dicho que dice así: piensa mal y acertarás. No confiamos en nadie porque nadie es digno de mi confianza. De repente, como yo no soy de confiar, pienso que todos son como yo. En todas partes estoy viendo personas que me van a hacer algo, en todas partes estoy viendo personas que me van a mentir. Como yo no acepto a los demás, en todas partes estoy viendo personas que no me aceptan. O sea, vemos el mundo como somos. Entonces, uno, si tengo un concepto errado de Dios, Dios es malo. Y si tengo un concepto errado de Dios, lo más posible que es un concepto errado de las personas. Si se
ponen a ver y nos vamos a que a la mujer que iba a ser apedreada, ¿qué iban a hacer los judíos? La iban a tomar a piedra porque era una pecadora. ¿Qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos los que estaban ahí, menos él, tenían pecado. Y si al siendo Dios lo que le dijo fue, deja de pecar y vete. Y nosotros tendemos a ver muchas veces el mundo con una tela de juicio muy grande. Tenemos estándares muy altos para los demás, pero bajitos para nosotros. Lo estrecho para los otros, pero lo amplio para nosotros. Y eso nos lleva a un camino a la soledad. Y vamos avanzando en la vida y hay muchas personas solas. Y lo que más me preocupa de esta temporada es que la mayoría de las personas quieren estar solas. Se está perdiendo el valor del matrimonio. Nos están enseñando que el matrimonio no es bueno, que yo puedo estar con una persona y cuando me cansé me voy y vivo con otra y con otra, o si no vivo con mi mascota y los malitos. Y al final cuando llegamos a cierta edad y estamos solos, eso es triste, llegar a cierta edad y no tener hijos, o no tener un esposo o una esposa y mirar para los lados y decir, ¿en qué se me fue la vida? Y volvemos al punto de que es mejor vivir la vida juntos. Tener a alguien con quien caminar. Tener a alguien en quien poder apoyarse. Dios nos diseñó para vivir en familia. Y por eso es que las iglesias tratamos de ser familia. Si ustedes ven nuestra visión, ser una iglesia relevante para la familia. Nuestra misión, crear espacios de cuidado y capacitación para más familias consagradas a Dios. ¿Cómo hacemos esta misión? La hacemos en este momento, pero también la hacemos cuando hacemos grupos pequeños, donde se pueden hablar de más cosas que aquí, porque aquí ustedes solo me escuchan a mí, y la iglesia no es esta. Aquí venimos y escuchamos a alguien que vamos a decir que está aplicando el método socrático que hablábamos la semana pasada, y que está dando una disertación. Y vemos como que me identifico con esto o aquello. Pero en los grupos pequeños podemos abrir el corazón. Podemos decir, me pasa esto. O si hay matrimonio, cuando yo me siente, veo que todos los matrimonios tienen los mismos problemas que yo tengo. Y si estoy en un grupo de hombres, veo que todos los hombres tenemos los mismos problemas. Y si estás en un grupo de mujeres, sí, tienen los mismos problemas. Entonces mis problemas no son del otro mundo, no. O nos damos cuenta que hay alguien que yo pienso que mi vida está mal, pero veo que hay alguien que tiene la vida peor. ¿Y saben qué es lo peor? Que el que tiene la vida peor está contenido y está agradeciendo a Dios. Y yo me estoy quejando de lo que tengo. Los grupos pequeños nos ayudan a crecer porque nos conectan con Dios. De hecho, esta iglesia se reúne los domingos, pero crece en los grupos pequeños. Y muchas veces cuando tenemos una visión errada de los demás, no voy a ir a un grupo pequeño porque ¿qué me van a enseñar? Y yo pensaba en esta época, ¿qué me van a enseñar el evangelio? Y ya yo a estas alturas me he leído la Biblia como 4 veces. Sé quién es Dios, sé que puedo hablar con Él, tengo mis libertades, ¿por qué someterme a un grupo? Y yo pensaba así, y tenía una mala visión de Dios y una mala visión de las personas que me rodeaban. Pero también saben que tenemos una visión errada de nosotros mismos. Y llega un punto donde decimos, no, es que yo no me conozco, es que yo no soy importante para nadie, es que yo no valgo. Es que ¿quién se va a interesar en mí? Yo no soy bonita y yo digo, no hay mujer fea sino mala pelada, todas las mujeres son bellas. O el hombre dice,
Hay gente que dice que el dinero no te da la felicidad, pero te deja la vuelta de la esquina. He conocido gente con mucho dinero que se están divorciando o se están quedando sin nada. O sea, hay un dicho que dice que hay gente que se pasa la mitad de su vida trabajando para tener dinero y la otra mitad gastando el dinero en la salud, porque como solo trabajaron y no se cuidaron después de cierta edad, van a gastar dinero en la salud. Y si yo me llamara hoy, ¿qué dijera? ¿Qué relación tengo? ¿Cuántos amigos? Aunque los amigos son pocos, pero ¿con cuántas personas me estoy relacionando? Si tengo un problema, puedo llamar a alguien para conversar con alguien. Si estoy triste, hay alguien que me puede escuchar. Entonces, es necesario que abramos el corazón a alguien. No le estoy diciendo que a todo el mundo, que abramos el corazón a personas de confianza, personas que nos ayuden a avanzar, personas que nos ayuden a crecer. Qué bueno tener una persona en que podamos llorar, una persona que nos escuche lo que sea y no nos juzgue, ¿verdad? O a veces que me vea que estoy haciendo algo malo y me diga, si sigues por ahí te vas a caer, aunque es tu decisión, como soy tu amigo te lo tengo que decir, porque el amigo quiere lo mejor para ti. Una vez me decía alguien, en Venezuela hay un término que se llama compinche. Es un término extraño, tanto para los hispanohablantes como los de otro lenguaje, porque es compinche. El compinche no es amigo. El compinche, si tú robas, yo robo contigo. El compinche, si tú eres infiel, yo soy infiel. El compinche, si tú bebes, yo bebo. El compinche, si tú te drogas, yo me drogo. Eso no es un amigo. Una vez yo, a un hermano le decía, ten cuidado con el alcohol. Y como él era un líder y él tenía varios amigos que tomaban, yo le digo, ¿por qué tú no eres influencia para ellos, los ayudas a leer? No, es que ellos son mis amigos. Y si yo les digo que no beban, van a dejar de ser mis amigos. Y saben que todos los compinches están locos. Entonces hay que diferenciar entre amigos y compinches. Porque saben que todos queremos pertenecer, pero cuando pertenecemos significa que tú conoces a los otros y los otros te conocen a ti. Un amigo va a querer que tú avances, un compinche te va a alejar de Dios, un compinche te va a llevar a robar, un falso amigo te va a llevar a hacer cosas que no están bien. Y saben que entre la infancia y la adolescencia esto es clave, porque no hay una edad donde nos sintamos más solos que en la adolescencia. Y en la adolescencia queremos pertenecer. Y a veces en este querer pertenecer pasamos por grupos que son todo menos nuestros amigos. Pasamos por grupos que cuando menos pensamos estamos robando. Estamos haciendo un carcete en la calle. Cuando menos pensamos estamos haciendo bullying. Cuando menos pensamos estamos golpeando a alguien. ¿Saben por qué? Porque queremos pertenecer. Entonces, es mejor pertenecer a un grupo de personas que tú conozcas y que ellos te conozcan a ti. Pero ¿saben qué es mejor? Pertenecer a un grupo de personas que te conocen y aman a Dios. Y que como te conocen a ti, van a hacer lo mejor para que tú te acerques a Dios. Es necesario que pertenezcamos a grupos que nos acerquen a Dios. Si se ponen a ver, Jesús siendo Dios, cuando Él vino, Él no hizo la obra de la salvación solo. Él llegó y reclutó discípulos. De hecho, Él tenía apóstoles y discípulos. Y cuando los mandaba a obras, no los mandaba a todos. En una oportunidad Él mandó a 70 personas en grupos de 2. Si se ponen a ver, los mandó en pareja, no los mandó todos. Entonces, si Jesús siendo Dios quiso hacer la obra en equipo, ¿será que nosotros solo llegaremos a algún lado? Podemos llegar, pero ¿con quién vamos a celebrar la victoria? Yo creo que es bien aburrido celebrar solo, o bien triste. Conozco muchas personas con muchas victorias solos, pero que al final se han deprimido, unos se han suicidado. La soledad mata, la soledad es
la verdadera iglesia o la verdadera vida de iglesia no ocurre en estas filas. Ocurre en círculos, caminando y compartiendo el camino con otros. La verdadera, o sea, aquí venimos, de hecho aquí podemos venir todos los domingos. Pero el cambio ocurre cuando nos sentamos con un grupo de personas pequeñas y nos animamos a avanzar, nos animamos a crecer, nos animamos a acercarnos más a Dios. El cambio va a ocurrir en un grupo pequeño, porque en un grupo pequeño vamos a poder hablar más. Yo les aseguro que si en este momento les digo, vamos a dividirnos en grupos de dos y vamos a hablar, en esos grupos de dos van a hablar cosas. No, tú sabes que yo no tengo amigos, tú sabes que yo no vivo así. Ahí es donde sacamos lo que tenemos en el corazón y nos abrimos a que otro nos ayude a mejorar. Entonces, en esta iglesia y en muchas iglesias, la mayoría de las iglesias, lo que queremos es que la gente crezca. ¿Cómo crece? En el Señor. Con personas que pasan las mismas vicisitudes que tú, pero que han decidido seguir adelante, personas que nos animen, personas que nos impulsen. ¿Y qué buscamos? Que la iglesia tenga una vida de familia. Y si se dan cuenta, lo que siempre viene después de que hacemos los domingos, llegamos, apartamos el tiempo, el cafecito y conversamos. Nos reunimos los sábados, en este momento en el grupo mixto, ¿qué hacemos? Disfrutamos comiendo y después conversamos. El grupo de hombres en este momento lo tenemos pausado, más no cerrado. Pero ¿qué hacíamos? Comíamos unas buenas arepas a veces, o a veces llevábamos otras cosas y compartíamos. En los grupos pequeños nos hacemos vulnerables. De hecho, si se ponen a ver, cuando Jesús estuvo en la tierra, fue más el tiempo que se pasó dedicándose al grupo que el tiempo que se pasó dando mensajes. Si ustedes se ponen a ver, o sea, Jesús no tiene una multitud de mensajes, pero él se dedicó fue a formar a las personas. Él tenía discípulos, 12 apóstoles, y de los 12 tenía 3, en los que más se invirtió. Jesús se enfocó mucho en las revelaciones. Entonces, si él se enfocó tanto en las revelaciones, ¿qué creen que queda para nosotros? Yo me acuerdo que Nelu y yo nos casamos, ya la morena tiene nombre. Y llegó un momento en que, o sea, comenzábamos, o sea, visitábamos a las iglesias, pero yo no quería compromiso con Dios, lleguemos como una iglesia. Y a veces Nelu me decía, pero ¿qué ambiente le vamos a dar a ustedes? ¿Va a ser católico? ¿Va a ser evangélico? ¿Qué valores le vamos a dar? Y era más fácil de repente valer la pregunta que darle respuesta. Y así vamos en la vida muchas veces. Todas las cosas que no sabemos contestar, las vamos evadiendo. Entonces cuando una persona que quiere nuestro bien comienza como a ponerse fastidiosa, comenzamos a sacarle el cuerpo. Bueno, no le contesto hoy, le contesto en 5 días. Y vamos alejándonos y diciéndole como que no queremos nada contigo porque nos cuesta abrir el corazón. Y sin embargo, a pesar de que los discípulos eran humanos, comunes y corriendo, con muchos pecados, ¿saben qué hizo Jesús? Jesús decidió conectarse con otros y que ellos lo conocieran. Entonces Jesús decidió dedicarse a las relaciones. La pregunta es, nosotros valoramos las relaciones, valoramos a las personas que tenemos cerca. Si nos preguntaran hoy, ¿tienes algún amigo, teniendo en cuenta como amigo alguien que quiere lo mejor para mí? ¿Qué pudiéramos decir? O cambiemos la pregunta. ¿Yo soy un amigo o soy un amigo? ¿O tengo amigos? ¿Llevo una vida solo? ¿O cómo llevo la vida? Y aquí nos vamos a Juan 15:15. Y miren lo que dice aquí. Ya no los llamo esclavos, porque el amo confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Eso dijo Jesús. O sea, Jesús le dio el término de amigos a sus discípulos. Imagínense, amigos de Dios. Yo creo que ese es un término bastante grande.
Abraham, el padre de la fe. Moisés fue amigo de Dios. ¿Y quién no quiere ser amigo de Dios? Pero si no podemos ser amigos de las personas que no ven, que ven, ¿será que podemos ser amigos de alguien que no ve? Y el resto de hoy es eso, porque la vida, vivámosla acompañados, apoyémonos, démonos aliento, decidamos vivir la vida en amistad, en familia. Y miren, este es mi mandato, ámense los unos a los otros. O sea, Dios siempre ha querido que pertenezcamos. De hecho, los mandamientos dicen: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y es bueno que nos preguntamos, ¿será que amamos a nuestro prójimo como a ti mismo, como a mí mismo? Yo creo que si nosotros cumpliéramos esta parte de la Biblia, amar a tu prójimo como a ti mismo, todos nos vemos en el cielo. Si cumplimos todo el amar a tu prójimo, y a veces de repente me hice toda la Biblia, pero cuando miro, este está pegando. O sea, a todos los veo y los busco. ¿De qué me sirve saber la Biblia si no la aplico? No amo. Como dijo Pablo, sin amor, nada soy. Entonces, hoy les digo, o sea, por eso es que la vida se vive en pareja. Dios nos diseñó para el matrimonio. Es bonito cuando vemos jóvenes que se están preparando para casarse. Están dando el paso de confiar. Y si estos jóvenes ponen a Dios en el medio, la bendición. Cuando vemos matrimonio, cuando vemos grupos de amigos, Dios no nos llamó para vivir solos. Ese es el peor error que podemos cometer. Y si se ponen a ver, la iglesia comenzó con un grupo pequeño. Al principio fue Jesús con los 12, que comenzó a caminar juntos y se conectaron de corazón a corazón. Es necesario que nos conectemos en su corazón con las otras personas. Es necesario que las otras personas sientan que los amamos. Jesús no solo quería que lo vieran como un maestro, Jesús quería que lo vieran como un amigo. Jesús quería que lo vieran como un hermano. Jesús tuvo que haber bromeado con sus discípulos. Les contaba parábolas, los acompañaba. Jesús lloró por Lázaro. Jesús se mostró amigo. Entonces a veces de repente no, yo soy el jefe, yo aquí, voy allá. O yo soy el pastor, yo aquí, yo allá. Yo soy el líder, yo soy el ingeniero, yo soy el dueño. Nos inventamos. Y saben que estas paredes nos alejan de las personas. Si Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y se enfocó en hacer amistades, yo creo que nos dejó claramente el camino. Y llegamos a este punto. La iglesia es conectarte a un grupo al que le pertenece y al mismo tiempo ese grupo te pertenece. El secreto de la iglesia es que cuando tú llegues aquí, sientas que estás en tu casa. Y que los otros cuando tú llegues se alegren contigo. La idea es que cuando tú llegues a la iglesia, sientas que estás en familia. Y no hay nada más, digo que más delicioso, no hay nada que más reconforte que llegar a un lugar donde tú puedes ser, donde no tienes que tener caída. Y eso es lo que queremos ser. A veces nosotros, cuando llegamos a la familia, presentamos una cara. Cuando estamos con los compañeros de clase, presentamos otra cara. Y cuando estamos con el esposo o la esposa, tenemos varias caras. Pero ninguna cara representa lo que somos. Y la idea es que podamos tener una cara con el esposo o la esposa, una sola cara con la mamá. Imagínense que no tengamos que usar calle, que con todos seamos quienes somos. Eso es lo que queremos ser. Queremos ser un lugar donde tú llegues y te sientas en confianza, te sientas amado. Y eso es la iglesia, eso son los grupos de cuidado, son las células. Un lugar donde hay alguien que te abraza, un lugar donde estás llorando y lloran contigo. Un lugar donde tú vas a contar todo, donde te molestaste, te perdonan y tú después te disculpas, aunque ya te hayan perdonado. Donde si te fuiste cuando vuelvas como el hijo pródigo está el papá que te viene a recibir. Y en esta sociedad necesitamos mucho estos espacios, porque ¿saben que nos lleva a esto? Vidas transformadas. No son personas que aprenden a amar, sino personas que aprenden a amar y
iglesias forman hombres y mujeres. Las iglesias forman la sociedad de la vida, porque en la cultura de la vida, el matrimonio se casa, o las personas se casan y tienen hijos. La sociedad actual nos dice, y hay un grupo de personas que está de acuerdo en que no hay que tener hijos. Hay que disfrutar la vida. Imagínense que nuestros padres hubiesen pensado aquí, no estarían ninguno de nosotros. La cultura de la vida es, o sea, dar ese amor a los demás, es generar un ambiente sano. La sociedad hoy nos dice, no te cases, no tengas hijos. Te dice, porque hombre y mujer. Te dice, mujer y hombre son iguales. Y el hombre no es mayor a la mujer, y la mujer no es mayor al hombre. Somos complementarios. Imagínense que el hombre y la mujer sean iguales. Eso sería aburrido. Somos diferentes, y esa diferencia nos hace únicos. Que sí tenemos que honrarnos, tenemos que valorarnos, pero ni la mujer va a hacer lo que hace el hombre, y el hombre jamás va a hacer lo que hace la mujer. Si los hombres cayeran, ya el mundo se hubiese acabado. Nosotros no tenemos esta valentía, ni ese coraje, ni esa fuerza que tienen las mujeres. Entonces, la idea es que cada quien tome su papel y hagamos familia que hagan la diferencia. Y ¿saben qué? Dios desea que pertenezcamos a una familia. De hecho, Dios en sí es uno y trino, Dios Padre, Jesús Hijo y Espíritu Santo, la Santa Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Una familia. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Como familia. Pero ¿quiénes deciden si forman o no parte de una familia? Nosotros, de hecho, Jesús vino al mundo, formó estos 12, se entregó en la cruz, murió, resucitó y envió a todas partes del mundo sus discípulos. Si no lo hubiese enviado, no estaríamos nosotros aquí. ¿Y qué nos dice Dios? Sean una familia, vivan en familia, pero vivan en familia sana. ¿Y qué dice la iglesia de todo esto? La iglesia son solo brazos poderosos de Jesús que abrazan nuestro corazón y nos transforman. Yo pensaba que la iglesia era un lugar donde me iban a lavar el cerebro y donde me iban a decir. Pero llegó un momento de la vida, ya con la niña pequeña, que había que decidir. Y nosotros pensábamos que era llevar a un lugar donde la niña tuviera valores, pero no era así. Al llegar a la iglesia comprendimos que nosotros teníamos que modelar valores para ella, pero no podíamos modelar valores que no teníamos. Aprendí que bueno es tener un grupo de cuidado todos los viernes, donde se conversa, donde tocaban temas que me ayudaban a crecer, donde tenía un líder que me preguntaba por lo menos una vez a la semana cómo estaba, que de vez en cuando se reunía conmigo y me decía, Luis, ¿qué te hace falta? ¿Cómo estás con tu esposa? ¿Cómo estás con tu trabajo? Y me comenzó a gustar que me cuidara. Y hasta el punto de que aprendí que la vida no se vive solo. Y que es necesario que en todas partes hagamos familias saludables. Y eso comenzó por ahí en el 2010, 2011. Y ya estamos en el 2024. Y todavía sigo creyendo en que hacen falta iglesias relevantes para la familia. En que hacen falta familias sanas donde podamos conversar. Y hoy les invito a que sean parte de familias sanas, que den ese paso, no tengan miedo. No se van a conseguir con personas que les van a lavar el cerebro. Se van a conseguir con personas que los aman. Se van a conseguir con personas que quieren lo mejor para ustedes. Pero ustedes deben estar dispuestos a querer los trabajos. Y hoy les invito a eso, a que den el paso de caminar en familia, porque saben que no hay nada mejor que hacerlo juntos, no hay nada mejor que caminar juntos, no hay nada mejor que tener a alguien que llorar, alguien con quien reír, alguien con quien jugar. No hay nada mejor que llegar a un lugar y sepas que alguien te espera. Y sepan ustedes que siempre los esperamos, sepan ustedes que somos felices que estamos aquí, y sepan que la vida se camina mejor acompañada. Cuando nos caemos, alguien nos va a ayudar a levantar. Pero si estoy solo, entonces hay del solo, porque cuando se cayera, va a estar el problema. Hoy les invito a que analicen o que analicemos cómo estamos llevando nuestras vidas. Tenemos personas sabias que nos ayuden cuando estamos en problemas. Somos nosotros personas sabias que ayudamos a otros.
oran por mí todavía, que me preguntan cómo estoy, cómo estoy haciendo, que cuando me estoy equivocando me dicen, me estoy equivocando, porque si no, no avanzar, si no, no estaría aquí. Y eso les invito a que caminemos juntos. ¿Qué les parece si nos levantamos y oramos? Un momento. Señor, te damos gracias porque ha sido muy bueno. Te damos gracias porque a todos nosotros nos has dado una familia nueva. Te damos gracias, Señor, porque quieres que caminemos en familia, porque quieres que seamos solidarios. Te damos gracias porque desde el principio nos has modelado amor. Te pedimos, Señor, hoy que nos enseñes a tener un corazón amigo. Te pedimos que nos enseñes a tener un corazón que ame a los demás. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a amar a los otros y nos enseñes a abrir nuestro corazón a los demás. Señor, queremos repartir y sacar todo el amor que tú has puesto en nuestro corazón y llevarnos a otros. Señor, te pido que si hay alguien que desea estar en familia, sepa que queremos ser tu familia. Señor, te pido que si hay alguno aquí que no te conoce, que hoy pueda decir, Señor, aquí quiero ser parte de tu familia. De hecho, si estás aquí y quieres ser parte de la familia de Dios, puedes comenzar ahí donde estás y decir, Señor, quiero conocer, quiero abrazarte y quiero ser parte de tu familia. Señor, bendícenos, Señor, cuida a esta familia, fortalécenos, no solo eso, sino que sana tanto sus corazones, que llegue el punto que ellos sean de bendición y sanen sus corazones, Señor. Te pido que transformes a todos estas personas también pescadores de hombres, en sanadores de almas que llevan tu amor a otros. Bendice, Señor, este lugar, bendice este país, bendice las familias de este país, bendice a los que estamos, Señor, que nosotros podamos ser luz y bendición a esta sociedad. En tus manos coloco esta familia y coloco esta semana, Señor. Te amamos, te glorificamos, te agradecemos porque siempre has estado con nosotros. Amén. Amén. Bueno, que tengan feliz domingo.